El caso Vanikov es un caso de error judicial que sucedió en Andalucía cuando, en un ambiente de histeria popular creado por los medios de comunicación y en un juicio plagado de irregularidades por parte de las autoridades judiciales y policiales, Dolores Vázquez Mosquera fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Vanikov Hornos. La tarde del 9 de octubre de 1999, Rocío Vanikov, de 19 años, visitó a su novio Antonio José Jurado en su domicilio en la Cala de Mijas. Y hacia las 9:30 salió sola de camino a su propia casa, que distaba unos 500 metros, con intención de ducharse y volver a ver a su novio en la feria de Fuengirola. Tras este hecho desaparece y se le pierde la pista. En las declaraciones a la Guardia Civil hubo discrepancias en lo que respecta a la vestimenta que llevaba ese día, ya que la madre, Alicia Hornos, y la hermana Rosa declararon que vestía una camiseta blanca con el logotipo Nike y un pantalón morado elástico, mientras que el novio declaró que no llevaba tal camiseta y que nunca la había visto con tal prenda. Un hombre declaró haberla visto camino de su casa, pero la policía no le preguntó por la vestimenta. A la mañana siguiente, Alicia Hornos, su madre, se extrañó por la ausencia de su hija y envió a su otra hija, Rosa, a casa de Antonio José Jurado, para que preguntara por ella. A su regreso, Rosa le dice que no se preocupe, ya que aunque Antonio José no fue a la feria porque se quedó dormido, le han dicho que la vieron en la feria, y era posible que se hubiera quedado a dormir en casa de alguna amiga, pero nadie comprobó si realmente la habían visto con sus amigas o si se había quedado a dormir con alguna. Con el paso de las horas, Alicia Hornos, intranquila por falta de noticias de su hija, con el fin de despejarse, sale a dar un paseo junto a su compañero sentimental, Juan Cerrillo. Alicia comentó a Juan que le iba a enseñar unas ruinas que existían adentrándose en un descampado, percatándose ella, a escasos metros, de la existencia de unas zapatillas de deporte que identificó como pertenecientes a su hija, de un pañuelo y de manchas de sangre en el suelo. Inmediatamente la pone en conocimiento de la Guardia Civil, la cual procede al acotamiento de la zona y se confirma que tanto las zapatillas como los restos de sangre existentes en el suelo y en el pañuelo corresponden a Rocío Vanikov. La investigación afirma en el acto del juicio que las gotas de sangre se inician en la misma calzada a una distancia de 1,10 metros de la acera, formando un reguero que continúa hacia el descampado hasta la zona donde existe un gran charco de sangre donde se desangró. En dicho lugar había huellas de un vehículo, que por las características de las mismas podría corresponder a un modelo pequeño, cuyos neumáticos ya no estaban disponibles en el mercado. En dicho vehículo fue probablemente donde se trasladó el cuerpo, pues las huellas dejadas estaban superpuestas a los restos de sangre y a las dejadas por el arrastramiento del cadáver, que en un primer momento se realizó para ocultarlo. Tras más de 3 semanas de búsqueda infructuosa, el día 2 de noviembre apareció el cadáver de Rocío, totalmente desnudo, en unos terrenos ubicados entre Marbella y San Pedro de Alcántara, pertenecientes al complejo donde se encuentra el restaurante denominado El Rodeíto. Más tarde se determinó que había sido apuñalada repetidamente. El cadáver estaba en muy mal estado, probablemente por haber sido rociado con un líquido inflamable y quemado, por lo que no pudo determinarse si había sido violada. A poca distancia del cuerpo se encontraron 2 bolsas de basura tipo industrial o comunitaria de color negro, conteniendo, entre otros objetos personales, 2 camisetas, de las cuales una de ellas era de color blanco con el anagrama Nike, pero no se encontró en dichas bolsas ninguna vestimenta correspondiente a la parte inferior, ni tampoco de su ropa interior. No existe duda en cuanto a que dichas prendas eran las que llevaba Rocío cuando la mataron, ya que constan en ellas los desgarros ocasionados por las puñaladas. Según declaración de los investigadores en el acto del juicio, en una de las bolsas que aparecieron junto al cadáver constaba escrito en grandes caracteres el número 8. Apareció asimismo una pegatina de las repartidas por el párroco, señor Tejero, en la búsqueda organizada el 17 de octubre de 1999. Esto hizo sospechar que quizá el asesino o algún cómplice fuera del círculo de Rocío o de su familia. El lugar donde fue hallado el cadáver necesariamente debía ser bien conocido por la persona que allí lo depositó, ya que el acceso al mismo parte de un camino existente que se inicia perpendicularmente a la carretera, inapreciable para los conductores que no conozcan su situación. Durante los primeros días tras la aparición del cadáver, la Guardia Civil facilita a los medios de comunicación 3 informes diferentes y contradictorios sobre las condiciones en que fue encontrado el cadáver. Interrogan inicialmente como principal sospechoso al novio de Rocío, Antonio José Jurado, por entonces menor de edad. El hecho de haberse quedado dormido en su casa en lugar de haber acudido a la feria de Fuengirola como habían acordado, la contradicción respecto a la ropa que vestía Rocío, la circunstancia de la poca altura desde el dormitorio a la calle, etc., le puso en una situación muy sospechosa. Durante los interrogatorios negó contundentemente los hechos y afirmó asimismo no tener carné de conducir, extremo que se comprobó, pero paradójicamente se supo que conducía habitualmente. Fue puesto en libertad sin cargos.
Otra persona sospechosa y sometida a vigilancia fue María Dolores Vázquez Mosquera, profesional de la hostelería, vecina de la Cala de Mijas y expareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío. La Guardia Civil le intervino su línea telefónica e incluso introdujo en su círculo social una agente femenina, quizás psicóloga, quien posteriormente declararía que Dolores era fría, calculadora y agresiva. La Guardia Civil fue reduciendo la lista de sospechosos hasta centrarse en Dolores Vázquez. La propia Alicia Hornos estaba convencida de la culpabilidad de la mujer y fue una de las principales instigadoras de la acusación. Ante la publicidad y alarma social suscitadas por el caso, la Guardia Civil acelera sus pesquisas y finalmente la detiene como sospechosa, por lo que pasó a prisión preventiva. Durante varios días se la sometió a largos interrogatorios sin que en ningún momento se derrumbase. Dolores Vázquez negó una y otra vez haber tenido parte en los hechos, declarando que el 9 de octubre de 1999 estaba al cuidado de su madre y de una hija de su sobrina, de 2 años y medio. Manifiesta asimismo que esa noche realizó algunas llamadas telefónicas desde su domicilio que se podrán acreditar mediante los correspondientes recibos. En una rueda de prensa, el fiscal y la Guardia Civil declararon que 2 fibras correspondientes a la ropa deportiva que Dolores Vázquez vestía habitualmente habían sido cotejadas con fibras encontradas en el cadáver de Rocío y se correspondían casi en su totalidad. La prueba se había realizado con microscopio por el Instituto de Toxicología. La Fiscalía se opuso a la libertad de la acusada, aseverando la certeza de la prueba. A partir de ese momento, la opinión pública, alimentada por la prensa y televisión sensacionalistas, ya condenaba a Dolores Vázquez como culpable del asesinato. Desde el Laboratorio de Investigación Criminalística de la Guardia Civil se solicitan las fibras para realizar un nuevo análisis, ya que con el efectuado por el Instituto de Toxicología no había garantías de fiabilidad. El análisis de ADN definitivo concluye que las prendas intervenidas no guardan similitud con las encontradas en el cadáver de Rocío Bani. El abogado de Dolores Vázquez, ante la evidencia de todos estos extremos, vuelve a solicitar su libertad provisional, pero el juez instructor deniega nuevamente la petición. El juicio se hizo con un jurado popular y la Fiscalía se concentró en descalificar la persona de Dolores Vázquez, sin aportar pruebas concluyentes que la inculparan. Se centró en la relación que la acusada había mantenido en el pasado con la madre de Rocío y en la relación maternal que la acusada había tenido hacia Rocío. El juez no intervino para frenar este irregular curso del procedimiento. Según las conclusiones del fiscal basadas en la investigación de la Guardia Civil, Dolores Vázquez, que se encontraba haciendo deporte en la zona de la Cortijera alrededor de las 10 de la noche, se encontró inesperadamente con Rocío. Discutieron y con un estilete o punzón que portaba la asesinó, arrastrando su cadáver hasta unos matorrales para esconderlo. De camino a su casa se detuvo a comprar tabaco en el restaurante Oasis de la urbanización El Chaparral y entró en su domicilio, que está justo enfrente. Posteriormente, cogiendo el coche de cualquier extranjero o auxiliada por otras personas involucradas, volvió al lugar de los hechos sobre las 2 de la madrugada para recoger el cadáver, introducirlo en el coche y llevarlo hasta su domicilio, desde donde tras varios días realizó su posterior traslado. El jurado popular en su veredicto se limitó a repetir literalmente las conclusiones del fiscal y en septiembre de 2001 declaró a la acusada culpable del asesinato. Tras este veredicto, el juez de la Audiencia Provincial de Málaga, Fernando González Zubieta, el 25 de septiembre de 2001, condenó a María Dolores Vázquez a 15 años y un día de prisión y a una indemnización de 18 millones de pesetas. Dolores Vázquez presentó recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que revisó la sentencia y ordenó a la audiencia celebrar un segundo juicio a la vista de la falta de motivación detectada en el veredicto del jurado. Se consideró que la gran repercusión que el crimen había tenido en los medios de comunicación y la marea de opinión pública contra Dolores Vázquez tuvieron quizás más influencia de la debida en el jurado popular, formado por ciudadanos legos en derecho. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia por la existencia de insuficiente motivación para condenar a la sospechosa. Al día siguiente de dicha anulación, Dolores Vázquez fue puesta en libertad tras haber vivido 17 meses en prisión. La celebración del segundo juicio se estableció con fecha en octubre de 2003. Sin embargo, el caso sufrió un vuelco completo al encontrar el mismo perfil biológico de ADN de la escena del crimen de Rocío en un nuevo caso, esta vez el de Sonia Caravantes. La colilla que recogieron a 2,5 metros de la mancha de sangre en la explanada donde se encontró a Rocío coincidía con el ADN encontrado en uñas de Sonia.
Ambos pertenecían a un ciudadano inglés llamado Tony Alexander King, quien fue detenido y confesó ambos asesinatos. Sin embargo, a pesar de haberse demostrado su inocencia, Dolores Vázquez no ha recibido ninguna indemnización por el error judicial sufrido. En 2005, Tony Alexander King fue condenado a 36 años de cárcel por la muerte de Sonia Caravantes y a otros 7 por un intento de violación en Benalmádena en 2001. En diciembre del año 2006, un jurado popular compuesto por 9 jurados declaró por unanimidad que Tony King era culpable del asesinato de Rocío Banikov, pero lo exoneró de la acusación de agresión sexual que no pudo ser probada dado el mal estado del cadáver de la víctima cuando fue encontrado. Comienza así Voz y Sentencia, hoy el caso de Rocío Banikov. Hola amigos, bienvenidos a otro programa más de Voz y Sentencia. Conmigo, como siempre, José Carlos García Villegas. Buenas tardes. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Hoy traemos un caso que es un clásico, digo clásico porque siempre se ha tratado de la crónica negra, pero nosotros, como siempre, vamos a intentar desmontar los bloques, porque esto es un encaje de bolillos un poco extraño, que es el caso Banikov. Primero, que el caso Banikov realmente son dos casos. Uno es el caso Banikov y otro es el caso de Sonia Caravantes, que fue el que detonó el que todo aquello se diera la vuelta. Pero el puzzle en sí mismo es el caso Banikov, que fue una desaparición en la que luego una muchacha, Rocío Banikov, apareció muerta con 19 años, con 19 añitos, y yo creo que la investigación era correcta hasta que a alguien se le emperejiló en que Dolores Vázquez, que era la expareja de la madre de la desaparecida, era la culpable. Y ahí empezó una serie de tropelías que aquello es un cúmulo de... O sea, quiero decir, yo no sé si muchas cosas también, claro, cuando lo lees, hablamos del año, el caso fue en el año 99, lo más gordo del caso se movió entre el año 2000, 2001 hasta el 2003, y yo supongo que la justicia y la ley ha cambiado mucho, porque yo hay cosas que veo en este caso que me dejan un poco perplejo. La primera de ellas es el hecho de que la Guardia Civil te infiltre a un agente, psicóloga al parecer, que literalmente se cuela en casa de Dolores Vázquez, coge unas fibras del chándal de Dolores Vázquez, las fibras se analizan. Ahora no voy a entrar en si las fibras eran iguales o no, que no eran iguales que las que aparecieron con el cadáver, pero bueno, a mí me parece súper rocambolesco el hecho de que alguien, haciéndose pasar por otra persona, pueda entrar en tu casa sin una orden judicial y coger unas fibras de un chándal. Esto es que es el primer descabello que se ven de los muchos que hay en este caso. Yo supongo que hoy en día esa prueba no tendría ninguna validez. Te pregunto desde el desconocimiento, porque en el juicio tuvo su validez esa prueba. En el juicio ha hablado Dolores Vázquez, el primer juicio que... El juicio de Dolores Vázquez. En este momento no sé cómo se obtuvo esa prenda, no lo sé. Pero desde luego la forma en la que tú estás contando sea una prueba nula, ilícita, porque no se puede acceder a un domicilio sin autorización judicial
y no se puede sustraer o sacar prendas de esa casa, de esa vivienda, sin autorización judicial. Desconozco cómo se obtuvo he leído la sentencia un poquito resumidamente, por decirlo de alguna forma, y conozco el caso perfectamente. Pero ese detalle concreto desconozco cómo se obtuvo. Pero bueno, en cualquier caso es que eso sería nulo hoy día y entonces también. Pero al margen de eso existía muy poquito material probatorio y podemos hablar luego posteriormente de en qué prueba se basó este caso y la pobreza probatoria que llevó a la condena de la acusada en este caso. Sí, además es que yo es que si sigo ese hilo, o sea, porque a mí me gusta, cuando analizo este tipo de casos, me gusta seguir hilos. Es decir, lo analiza las fibras el toxicológico a microscopio. Al final esas fibras terminan yendo a ser analizadas en un laboratorio que las analiza más en profundidad. Un análisis dice que sí cuadran con las fibras que fueron encontradas en el cadáver. Evidentemente, el análisis final no cuadraba las fibras porque Dolores Vázquez no estuvo en donde estuvo el cadáver, entonces es un poco difícil. Pero de este tipo de cosas, es decir, es el hecho de que tú tengas una colilla con un ADN determinado y directamente lo ignores, es algo que a mí me dejó bastante fascinado, porque yo creo que era una prueba de cargo, ¿no? El hecho de, o sea, si hay una colilla con un ADN, y es más, esa colilla ni pertenece al tipo de tabaco que fumaba Dolores Vázquez, ni el ADN que había en esa colilla era de Dolores Vázquez. Yo, desde mi punto de vista, lo que ocurre es bastante sencillo en el sentido que voy a exponer ahora. Por la razón que sea, existe la convicción o la sospecha de que Dolores Vázquez es la autora de los hechos. Es, digamos, la deducción más fácil, ¿no? Por aquello de la navaja de Occam, se dice que, bueno, la versión más fácil parece que es la más factible. Y yo creo que aquí falla la investigación policial de manera importante. Es decir, lo que hay una especie de sesgo de confirmación. Ellos no tienen ninguna otra posibilidad más que el tema de Dolores Vázquez y lo siguen hasta el final. Y creo que rechazan el realizar otras investigaciones, como tú has dicho, lo de las colillas, que no tienen nada que ver, el abrir otras vías de investigación. Hay que recordar que Tony King, que fue el autor de este hecho, Tony King estaba avisada la policía española de que era un delincuente sexual peligroso y que estaba afincado en la Costa del Sol. Pero esto por un error de base de datos, esto la policía no lo tuvo en cuenta nunca. O sea, jamás persiguió a Tony King. O sea, ya partimos de ese hecho. Entonces, ellos solamente barajaban la posibilidad factible de que fuera un delito pasional, delito contra la hija de la expareja, porque esta hija de la expareja era una persona que sentía animadversión por Dolores Vázquez. Entonces continúan con esta investigación, la llevan hasta el final, construyen un caso, porque me duele decirlo, pero es verdad que existen en muchas ocasiones donde los cuerpos policiales, que en la mayoría de los casos hacen investigaciones magníficas, siempre lo decimos que no es una crítica contra los cuerpos, pero en este caso concreto lo que hacen es construir una historia. Es decir, ellos consideran que Dolores Vázquez es el sospechoso más factible de todos los posibles, porque es el único con el que cuentan, y siguen esta línea de investigación. Y entonces todo les conduce, este sesgo de confirmación, todo les conduce a Dolores Vázquez y excluyen cualquier otra posibilidad. Entonces excluyen la posibilidad de las colillas, excluyen la posibilidad de todo tipo. Y entonces únicamente pues lo de las fibras, que es que yo creo que están absolutamente convencidos de que ha sido ella. Pero es que esto pasa al juicio, y en el juicio, que si quieres lo hablamos después,
Ocurre lo mismo. El juicio prácticamente se condena a Dolores Vázquez, en el primer juicio digo, se le condena sin pruebas. ¿Por qué? Porque existe el convencimiento de que ha sido ella, el convencimiento que ha sido, además, subrayado, apoyado y prácticamente sentenciado públicamente por los juicios paralelos que se están celebrando en los medios de comunicación, que es otro tema. O sea, aquí tenemos tres asuntos completamente entrelazados. La investigación policial, que está convencida desde un principio de que es Dolores Vázquez y intenta apoyar ese convencimiento con pruebas, sean cuales sean estas pruebas. En segundo, además, una teoría que se establece en los hechos probados de la sentencia que es increíble, o sea, es de ciencia ficción. Y en segundo lugar, en el juicio, pues prácticamente existe ya el convencimiento, la atmósfera de que está creada en el jurado, que es otra cuestión que podemos tratar, que es el jurado, que prácticamente ya están convencidos desde un principio de que ha sido Dolores Vázquez y la condenan sin pruebas. Y en tercer lugar, los medios de comunicación, que son los que desde un principio generan este ambiente, crean este clima y llevan a Dolores Vázquez a ser condenada. Sí, además yo creo que el juicio paralelo que llevaron los medios hicieron precisamente lo que has comentado, que cuando ese juicio comenzó, ese juicio ya estaba culpabilizado. ¿Por qué? Porque el jurado no tiene por qué saber de legislación, ni tiene por qué saber de leyes, el jurado juzga por lo que ve, y tú le puedes decir que debe de juzgar únicamente lo que ve en el juicio, pero es que esto vamos a ver, es el jurado, imposible. yo si quieres, sería interesante explicar que el jurado no va a entrar en derecho. El jurado no va a entrar en cuestiones jurídicas. Lo que sí va a entrar el jurado es en determinar los hechos que han quedado probados. O sea, al jurado le tienen que plantear una serie de pruebas en el juicio y lo que tiene que decir, esto queda probado, esto no queda probado, esto sí, esto no. Tanto pruebas inculpatorias como pruebas exculpatorias. Cuando son pruebas inculpatorias, es decir, pruebas que conducen a la culpabilidad del acusado, para que quede probado tienen que ser de los 9 jurados votar a favor 7, y cuando son pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que sirven para decir que no es culpable, ¿no? Bastan 5 de los jurados. ¿De acuerdo? Entonces, ellos realmente, su labor es una labor que debería ser una labor, relativamente no sencilla, porque no es sencillo, además este caso no es sencillo, la valoración de la prueba era muy compleja, pero es determinar si queda probado o no queda probado que Dolores Vázquez ese día estuvo en tal sitio, que Dolores Vázquez hizo esto, que las pruebas que se hallaron en tal sitio pertenecen a esto, ha quedado acreditado o no. O sea, son hechos. Pero claro, siempre con la presión mediática de que los medios de comunicación están realizando un juicio paralelo y que, sin lugar a dudas, influyen los jurados. Entonces, el jurado, en este caso, llega a la convicción de la culpabilidad de Dolores Vázquez sin explicarlo en la sentencia. Y la propia audiencia provincial, en una sentencia, desde mi punto de vista, una chapuza, lo que hace es dar por bueno ese veredicto del jurado sin haberles exigido las obligaciones que establece la ley y la jurisprudencia de que los hechos no solamente tienen que quedar probados, decir, ha quedado probado por el testigo tal, no, sino que tienen que decir, ha quedado probado por el testigo tal que dijo esto, esto y esto. Uh-huh. No hace falta que sea muy en profundidad, no hace falta que sea muy compleja la explicación, pero por lo menos sucinta, dice la ley, sucinta. Es decir, Dolores Vázquez salió esa noche a pasear por tal sitio. Eso queda acreditado porque fue vista por no sé quién. Y esta persona manifestó esto. Esas explicaciones, no están concretas, eso es un ejemplo. Sí, estas explicaciones no se dan en la sentencia. Entonces la sentencia es absolutamente no escueta, es que no hay una valoración de la prueba. Y entonces por eso es anulada posteriormente, aceptándose el recurso de apelación que se presenta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Porque los hechos que dicen ser probados los jurados no se explica por qué están probados, ni siquiera sucintamente. No se dice, esto queda probado porque fulanito dijo esto, esto y esto. No,
no quedan probados por esta prueba, por esta prueba y por esta prueba, pero no hay una explicación, no hay una valoración mínima de por qué esa prueba lleva al jurado a entender que Dolores Vázquez, efectivamente, que eso ocurrió así y que Dolores Vázquez es culpable. Entonces, esa falta de explicación hace que se anule la sentencia. Y esa anulación de la sentencia es recurrida a su vez por las acusaciones y va al Supremo. Y el Supremo da la razón al Tribunal Superior de Justicia diciendo que esa sentencia no está bien formulada. Esa sentencia no está explicada. Los jurados, las explicaciones de los jurados adolecen de falta de explicación. No se dice por qué llegan a una convicción concreta. Y en ese momento, cuando se anula esta sentencia y se ordena repetir el juicio, es cuando es detenido Tony King. Pero es que es todo un despropósito, porque la investigación, como tú dices, efectivamente está clarísimo que ya da por hecho desde un principio que es Dolores Vázquez, porque excluye cualquier otra investigación. O sea, se ciñen única y exclusivamente, y es más, es que dan una explicación que es, si quieres ahora la leemos, que es absolutamente increíble, ¿no? Que se va a dar un paseo, que no sé qué, que se la encuentra llevando un arma blanca. Bueno, una cosa que es un poco rocambolesco. Que es rocambolesco. Y luego eso se da por bueno por el jurado. Y es porque todo el clima señalaba a Dolores Vázquez. Y ese es el problema de los juicios paralelos. Y ese es el problema de los juicios paralelos, sobre todo en los tribunales con jurado. Porque el tribunal del jurado... Pero ahí falla la audiencia provincial. Porque si la audiencia provincial examina debidamente, como debió hacer, el veredicto de los jurados y ve que no está explicada la prueba, debe, sin lugar a dudas, devolver la causa a los jurados para que digan por qué razón. No se puede decir simplemente pues porque lo dice fulanito, lo dice... No, ¿qué dijo fulanito? ¿Qué le lleva a usted a pensar que esta prueba queda aprobada? O sea, que este hecho queda aprobado. Entonces es todo un despropósito en este caso. Sí, sí. Y este despropósito lleva a la lamentable situación de que una persona pasó 500 días en prisión. Pero es más, es que fíjate hasta qué punto era el convencimiento, era tan grande el convencimiento en aquel momento de que era ella la asesina, generado sin lugar a dudas por los medios de comunicación, y bueno, también por las sospechas. La sospecha es lícita, ¿no? Porque se puede sospechar, ha podido ser ella por un tema de un enfrentamiento personal entre la hija de la expareja y ella. Bueno, es lícito. Pero es que la propia madre de la niña asesinada, sí, Alicia Hornos, una vez que ya se dicta sentencia y es condenado, Tony King llega a decir que todo esto es mentira, que Tony King trabajaba para Dolores Vázquez. Sí, sí, además fue de hecho, no es que solamente lo dijera la madre, sino que fue un hilo policial que se estuvo investigando hasta que se rompió porque no había por dónde cogerlo. Es el sesgo de confirmación, ese es un problema psicológico que es, bueno, pues eso, la tendencia a mantener una idea y a intentar demostrarla por todos los... Aparte, yo creo que hay muchas cosas que suceden en este caso de esas moralmente reprobables. Quiero explicarme, por ejemplo, o sea, si tú lees los titulares de la época sobre Dolores Vázquez, lo de lesbiana agresiva era un comentario algo habitual, ¿no? Lesbiana agresiva, sí. No lo había leído eso. Pues sí. O sea, esto fue un titular de los muchos que hubo que atacaban directamente a Dolores Vázquez. Pero que atacaban solamente a Dolores Vázquez. O sea, parece que en la relación de Dolores Vázquez con Alicia Hornos solo había estado Dolores Vázquez. O sea, No, es tremendo, es tremendo. Yo, de todas formas, ahí sí echo de menos una debida regulación, porque la libertad de expresión y la libertad y el derecho a la información es fundamental en un país democrático. Si no tuviéramos libertad de expresión y derecho a la información, nos colarían todo lo que les diera la gana. Además, el derecho de crítica. Pero el derecho a criticar, el derecho a intentar obtener la verdad, bien, vale. Pero lo que no se puede hacer es un juicio absolutamente paralelo donde prácticamente se condena a una persona cuando hay pendiente un juicio. Entonces, una cosa es informar y otra cosa hacer un juicio paralelo.
Y además en los medios de comunicación, yo como profesional del derecho te puedo decir que la inmensa mayoría de las personas que opinan, se nota que opinan sin tener un conocimiento del mundo del derecho, un conocimiento jurídico. Opinan de manera, bueno, pues no sé. Sí, sucinta, que... No sé, pero... A ver, yo creo que Creo que aquí hay cosas muy graves. Primero, porque se está hablando de la muerte de una persona. Y eso es muy grave. Segundo, porque se está hablando... Quiero decir, es que si este hombre, o mala bestia, porque yo es que le llamaría mala bestia, no le hubiera dado el flux de volver a matar... Dolores Vázquez se hubiera podrido en la cárcel hasta el final de sus días. Porque no habría habido ninguna posibilidad de demostrar que no había sido ella, porque judicialmente se la había culpabilizado. Y es algo que a mí me deja bastante anonadado. Bueno, es un tema muy tratado, muy preocupante. Hay una película precisamente ahora de esto que es interesante. La película en sí a mí no me ha parecido una gran película, ni mucho menos. Es la última película que dirige Clint Eastwood, El jurado número 2, que trata de esto. No voy a hacer un spoiler y no voy a... Pero si interesan estos temas, sería interesante que vieran la película, porque prácticamente habla de esto. Yo, si quieres, te leo los hechos probados de la sentencia y vemos, bueno, pues lo que considera la sentencia, que esto es, a mí me deja perplejo. Considera que ocurrió la sentencia. Esto es lo que considera, a la vista de lo que los jurados, de las conclusiones que saca del veredicto de los jurados, esto es lo que dice la sentencia que ocurrió. Dice que la acusada Dolores Vázquez Mosquera, movida por el odio que sentía hacia Rocío Baninkoff Hornos, a la que culpaba de haber provocado la ruptura sentimental con Alicia, madre de Rocío, y habiendo salido, esto es lo que es increíble, y habiendo salido a pasear por los alrededores de su casa la noche del 2 de octubre de 1999, o sea, sale a pasear por los alrededores de su casa, provista de un arma blanca. O sea, ella sale a pasear por los alrededores de su casa provista de arma blanca. Entre las 21:40 y las 22 se encontró con Rocío Baninkoff, que caminaba por la carretera que sale de la barriada de la Cala de Mijas hacia el hipódromo de esta localidad, entre la urbanización El Limonar y la urbanización Los Claveles, y que se dirigía a su casa número 97 de la urbanización. Bueno, entre ambas se suscitó una discusión que acaloró a Dolores extremadamente, dirigiéndole un primer golpe a Rocío que le produjo una hemorragia y motivó que ésta usara un pañuelo de papel para limpiarse la sangre. Y aprovechando Dolores el estado de sorpresa e indefensión que presentaba Rocío, le dio una puñalada en el pecho a la joven, la cual, al sentirse herida de gravedad, emprendió la huida hacia una explanada que hay en el lugar próxima a su casa, dejando un gran reguero de sangre en el trayecto, cayendo exhausta al fin al suelo, boca abajo, es que está mal redactado, donde la acusada le dio 8 puñaladas en la espalda, produciéndole la muerte. O sea, queda probado que Dolores Vázquez se da un paseo por alrededor de su casa con una navaja, un puñal, y que entonces se encuentra... Casualmente se encuentra Rocío Baninkoff. Se encuentra Rocío Baninkoff, y entonces ya discuten, y claro, para probar la alevosía, es decir, el elemento que fundamenta que sea asesinato y no homicidio, la alevosía, pues dice que, claro, que le pegó un primer golpe y que, aprovechando el aturdimiento que tiene, ya la apuñaló. O sea, es una construcción, un constructo, esto es una construcción imaginaria, llevada a cabo por un error judicial tremendo de los jurados, probablemente inducidos por el ambiente climático, por el ambiente mediático que existía en ese momento, y que, bueno, pues esto no fue, además, explicado en la sentencia por pruebas debidamente. Es decir, ¿por qué sabe usted que salió a caminar? ¿Por qué sabe usted que con un arma blanca? Pues no. Se basa en esta prueba, pero de una manera... absolutamente genérica, lo que llevó a anular la sentencia. O sea, se hubiera repetido el juicio. Se hubiera repetido el juicio. Y yo creo que en este juicio no existen pruebas de cargo suficientes. O sea, con lo que hay aquí, sin necesidad de que hubiera aparecido Tony King en escena, en base al principio de presunción de inocencia,
yo considero que no hay pruebas de cargo que incriminen a Rocío Baninkoff. Lo único que existía eran las fibras. A Dolores Vázquez. Perdón, a Dolores Vázquez. Eran las fibras famosas que yo desconocía a ese extremo de que habían sido obtenidas ilícitamente. Pero bueno, si habían sido obtenidas ilícitamente, como me estás diciendo, pues probablemente eso el abogado lo debería haber alegado. Sí, la verdad es que fue tal el compendio de irregularidades, pero yo, más allá de las irregularidades judiciales, sí me gustaría aclarar algunas cosas. Porque judicialmente tú lo has aclarado a la perfección, pero yo sí quiero aclarar unas cosas respecto a Dolores Vázquez y Alicia Hornos. Primero, la pareja como tal, Dolores Vázquez, Alicia Hornos, se había disuelto, como queramos llamarlo, se habían separado, ¿vale? 4 años antes. En ningún momento hubo por ninguna de las dos partes, ningún conato de violencia o susceptibilidad de agresión. Quiero decir, es una pareja coge y se separa. Segundo, en cualquier pareja, cuando hay niños, hay una parte que siempre es la que se ocupa más de la educación que otra, y es lo que le corresponde a Dolores Vázquez, y evidentemente siempre se la acusó de ser muy agresiva con las niñas. No es que fuera muy agresiva con las niñas, es que cuando yo era pequeño te cuidaba tu mamá y lo primero que te decía es: ya verás cuando venga el papá. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y esto no quiere decir que tu papá te fuera a matar, quiere decir que... En cualquier caso yo pienso que esto es, pues a cada delito un culpable, ¿no? Los hechos tienen que ser juzgados. A la policía yo creo que le resultaba pues difícil de digerir que no hubiese una explicación para este hecho, porque la explicación era clara: había un agresor sexual, un asesino en serie suelto por la Costa del Sol. Entonces, como no barajaron nunca esa posibilidad, o si la barajaron no la tuvieron en cuenta, ¿cuál es la explicación más sencilla? Pues preguntando a la mamá de la asesinada, pues mira, teníamos una relación de enfrentamiento, de conato con Dolores Vázquez. Y tiran por ahí. Y construyen un caso. Porque en realidad no barajaban otra posibilidad. Y creo que quedaba muy mal para la investigación decir: no somos capaces de averiguar quién ha sido. Y eso es el peligro de ciertas investigaciones policiales que se pueden llevar a cabo. Y aquí está el ejemplo, que esta mujer, como tú bien has dicho, aunque yo creo que no había pruebas de cargo, yo creo que sí hubiese sido condenada por el clima mediático que existía. Entonces, hubiese pasado en la cárcel pues por lo menos 10 años de su vida. Y luego, aparte que yo, aparte del juicio mediático que influyó mucho, creo que la presión en la calle también influyó mucho. O sea, a ver, hay veces que hay que romper lanzas por la parte más débil. Y en este caso hay que romper una lanza hacia los investigadores, porque la presión para encontrar al asesino fue enorme. Sí, pero bueno, eso no es justificación. No lo justifico, pero digo que se juntan una serie de factores y en medio de esos factores apareció Dolores Vázquez. La investigación, las pesquisas que hizo en aquel momento la policía, las pesquisas que hizo, la única explicación que encontró al caso es el crimen pasional. Es eso. O sea, ellos no pudieron barajar en ningún caso, o si lo barajaron, lo descartaron porque no tenían noticia de nada, de que pudiese existir un asesino en serie. Porque tú bien has dicho, no había matado antes. O sea, había matado, es posible que no se sabe, vamos. Sí, parece ser que, luego ya ha habido conexión con algún caso. Pero bueno. Sí, pero hubo conexión con un caso de violación, pero en España como tal, como crimen, el primero que... Efectivamente, entonces no tenían ninguna otra explicación y tenían que buscar una explicación al caso, tenían que resolver el caso. Y lo más fácil, en este caso, o lo más factible, lo más viable, lo más lógico, lo más sencillo, pues era el crimen pasional de la expareja con la que Rocío tenía un gran enfrentamiento, además, porque parece ser que la niña tenía hacia ella una gran animadversión. Entonces, pero es lamentable.
Esto es muy lamentable. Ver, Y esto fue un duro golpe para el jurado, para la institución del jurado. Porque si un jurado es capaz, sin pruebas, de considerar culpable a una persona, eso significa que, bueno, pues no estamos preparados los humanos para formar parte de un jurado en estos casos tan complejos. Es que son muy complejos, tú lo has dicho. Yo creo que aquí, aparte, hubo mucha desinformación. Quiero decir, porque es que Dolores Vanikov, Rocío Vanikov tenía mucha animadversión a Dolores Vázquez. Bueno, no. Hubo varios testigos que afirmaban con rotundidad y que podían haber ido al juicio a declarar que Rocío Vanikov iba muy frecuentemente a casa de Dolores Vázquez. Es más, que Rocío Vanikov y su hermana iban a casa de Dolores Vázquez sin que ella estuviera, y la asistenta tenía órdenes de dejarlas pasar y que hicieran lo que les diera la gana. Hombre, a ver, yo te digo una cosa, yo si tengo animadversión hacia alguien, a su casa no voy cuando me da la gana. Yo opino que era la única versión posible, era la única posibilidad que barajó como factible la policía. No investigó nada más, o sí, porque no tenía ningún otro motivo para investigar, porque lo de Tony King era una cosa... Pero bien has dicho al principio que, claro, las colillas, etcétera, pudo investigarse eso. También hubo un problema de la base de datos, que no sé si era la Interpol o quién, pero no recepcionó debidamente las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado españoles la información de Tony King, porque probablemente el ADN se podría haber contrastado con el suyo inmediatamente. Supongo que eso sí lo harían, pero no les saldría nadie, no tendrían ninguna otra posibilidad, y tiraron por aquí, por el tema del... Y construyeron, que es lo que a mí más me parece más peligroso, que es construir un caso. Construir un caso. Porque, bueno... Y además un caso tan extraño como este, que Rocío Vanikov, que Dolores Vázquez sale a pasear por alrededor de su casa con un cuchillo. Y entonces se encuentra a Rocío y discute con ella y la apuñala. Eso es absurdo. Yo lo que más siento de todo esto es que tuvo que morir otra persona para que esto ya... Y además... Una cosa que hay que decirle a la gente, porque hay mucha gente, y esto me ha pasado ya en varios programas que he hablado del caso de Rocío Vanikov. La gente está convencida de que a Tony King se le pilló porque cuando mató a Sonia Caravantes, pues había pruebas de cargo tal. No. O sea, a Tony King se le pilló porque la primera mujer, la exmujer, ¿vale? Cuando apareció el cuerpo de Sonia Caravantes, o sea, tuvo un flux de decir, es que cuando murió Rocío Vanikov, esa noche Tony llegó ensangrentado a casa y me dijo que había tenido una pelea y de repente le sonó todo tan extraño que decidió ir a la Guardia Civil a contarlo. Si no, hoy posiblemente no sabríamos que Tony King es el asesino, ni de Rocío Vanikov ni de Sonia Caravantes. Que es de estas cosas que dices... Además, parece ser que hubo un problema porque la Guardia Civil no conectó los casos. Fue la policía. Exactamente. Si bien luego se le dio el caso a la Guardia Civil, pero fue la policía la que investigó por su cuenta. Mira, en Estados Unidos hay un proyecto que dirige una universidad de Derecho, y es un proyecto muy importante que se llama Proyecto Inocencia. Este Proyecto Inocencia se dedica a los presos que están por delitos graves, por homicidios, etcétera, mandan cartas diciendo que se revisen sus casos. Y los que ellos consideran que son factibles de revisión, los revisan. No te puedes imaginar el número de personas que están recluidas de por vida a veces, o incluso en el corredor de la muerte, que investigan, que han salido luego declarados inocentes en una revisión de su caso, pues porque el juicio era una chapuza como este. Sobre todo los asuntos que se resolvieron sin el ADN, cuando todavía el ADN claro, son personas que están a lo mejor en cadena perpetua, están condenados a cadena perpetua, y algunos en el momento en que cometieron estos hechos el ADN todavía no... Y bueno, pues se hacen investigaciones comparativas del ADN y sale a relucir que ellos no han sido, o que ha habido pruebas nulas, etcétera. Bueno, casos como estos, un montón.
O sea que los errores judiciales, por eso es tan peligroso de los juicios paralelos. Los juicios paralelos vulneran los derechos fundamentales de las personas, y un derecho fundamental imprescindible es el derecho de presunción de inocencia. Entonces, todos estos medios de comunicación que se dedican a sacar casos, a retransmitir investigaciones señalando culpables y llamando a testigos, etcétera, etcétera, eso puede ser muy positivo para la audiencia de la cadena y puede reportarles mucho dinero, pero a mí me parece algo lamentable y muy peligroso. Sí, y además yo creo que el problema de esos juicios mediáticos es que no solamente se limitan a eso, sino que se permiten el lujo de generar sobre la audiencia castillos de aire con sus versiones particulares. Yo recuerdo un caso que estuviste hablando tú en el último programa de Ley y Mente, el del anciano que disparó a alguien que había entrado en su propiedad y tal. O sea, tú cuando veías los programas de algunas cadenas era... Dios mío, ¿me estás hablando del Rambo gallego? ¿Sabes lo que quiero decir? Cuando era un pobre hombre que salió a su terreno y lo defendió como él consideró que lo tenía que defender. Es un caso que algún día trataremos. Pero la televisión hizo construyeron unos castillos de aire con la opinión de cada uno de esos colaboradores, que no deja de ser ni tan siquiera una base jurídica o una base real de lo que ha pasado, es lo que yo opino, que es muy peligroso. Claro, eso yo creo en la viabilidad del jurado popular, porque se supone que es precisamente el jurado popular cuando se instaura es porque se considera primero que la justicia, la ciudadanía tiene que participar en la justicia, en segundo lugar porque hay una especie de presunción de que la gente va a ser imparcial a la hora de hacer todo esto. Pero claro, la gente no puede ser imparcial cuando ya está convencida por un medio de comunicación de que una persona es culpable. Entonces, es muy importante porque aislar a un jurado antes de que vaya a ser jurado es imposible. Entonces, es muy difícil que un jurado pueda dictar una sentencia imparcial si existe unos medios de comunicación que están haciendo un juicio paralelo y que prácticamente ya están influyendo en todo esto. Es complicado. No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, no sé hasta qué punto me puedes ayudar. Porque a Dolores Vázquez no se la indemnizó. Pues porque en aquel momento no estaba previsto legalmente. Hoy día sí se la hubiera indemnizado, pero no estaba previsto, por una serie de cuestiones de matices legales, no estaba previsto que el tiempo que pasó en prisión le fuera indemnizado. Pero hoy, conforme a una reforma que hubo en la ley, una reforma legal, sí se lo hubiera indemnizado por los 500 días que pasó en prisión. Bueno, por lo menos vamos avanzando. Sí, vamos avanzando, pero es lamentable, evidentemente. Sí, porque yo creo que además... Es decir, entonces entendía, bueno, pues que efectivamente había pasado en prisión los... Era el cargo de la justicia. Yo lo que cuando lo interpreté fue, bueno, es que la justicia es así y esto puede pasar, ya está. No, pero es que a la justicia hay que ponerle muchos límites y muchos controles y muchas observaciones. Y cuando la gente habla de justicia, no sé qué, la gente no sabe lo que está hablando y no sabe cómo puede verse truncada su vida por un error judicial o por un abuso de poder. Entonces los abusos de poder, los abusos judiciales, etcétera, etcétera, que por suerte cada vez son menos, hay que acotarlos completamente. Y una manera de acotarlos también, sobre todo cuando hay un tribunal del jurado, son los juicios paralelos de la televisión. O sea, es un tema muy peligroso y puede acabar con la vida de una persona, y la gente no es que no entienda de derecho, es que a veces da opiniones sin conocimiento de causa, sin conocer los hechos. Los hechos que se le venden en las televisiones y en los medios de comunicación muchas veces no son veraces o no son... no se ajustan a la realidad. Entonces la gente se crea una opinión, el jurado al fin y al cabo son personas que son legos en derecho, no tienen conocimientos jurídicos, y bueno, pues si bien no es necesario tener conocimientos jurídicos, de hecho no pueden ser jurados los abogados, etcétera, pero
por lo menos tener en cuenta que ante todo hay que respetar el principio de presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, con todas las garantías, y no se deben dejar influir por los medios de comunicación. A mí eso es lo que me da un poco de pena, que al final quien tuvo que dejar su vida después de todo fue Dolores Vázquez. Sí, indudablemente. ¿Vale? Ella tuvo que marcharse, hacer otra vida, buscarse una vida nueva y construirse una vida nueva que, bueno, que según qué edades cuesta, ¿eh? O sea, quiero decir, claro que esto cuesta. es lo que hay. Y a mí me parece triste, oye, más allá de las 2 muertes, por supuesto, lo que más triste me parece es que... No, bueno, pero no hay que relacionarlo, es tristísimo. O sea, una cosa son las muertes que provocó Tony King y otra cosa son la muerte civil que ocasionaron a esta señora por culpa de un error policial, judicial y mediático. Entonces, claro que sí, es lamentable, y esto suele ocurrir porque además quedan señalados de por vida por este caso. Esta persona, pues donde vaya, pues efectivamente se la va a señalar como tal, y alguno dirá, pues bueno, pues habrá quien seguirá pensando. Seguirá pensando esto, sí. ¿Vale? Y que la seguirán mirando, aunque ya se haya demostrado que no. Me gustaría, antes de acabar, en un minuto, hacer un resumen del caso, porque como no hablamos de él linealmente, ¿vale? Rocío Bánicos muere en el 99, se detiene a Dolores Vázquez, se la juzga por el asesinato, se la declara culpable. En el 2003 sale de prisión porque el Tribunal Superior de Justicia decide que hay que repetir el juicio porque no ha habido las garantías. Y en el periodo antes de que se repita el juicio muere Sonia Caravantes, y en la investigación de ese asesinato aparece el culpable, Tony Alexander King, que se logran enlazar las piezas del puzzle para darse cuenta de que también es el asesino de Rocío Bánicos y resolver esos 2 crímenes y que Dolores Vázquez saliera exonerada de la culpa. ¿Sabes una cosa que me hace mucha gracia? Que lo que para ella más importancia tuvo... yo es que este caso es un caso del que he visto y he leído mucho. Fue cuando por fin pudo ir a comisaría a que borraran los antecedentes policiales. Si tú la oyes hablar a Dolores Vázquez, la emoción que tenía en la voz, contándote lo que sintió cuando vio que sus antecedentes policiales se borraron, se te pone la piel de gallina. De verdad te lo digo. Es que tiene que ser terrible verte señalada por la policía, verte señalada por el jurado, verte condenada en una sentencia, verte presa, privada de libertad, como una asesina, despreciable, porque claro, con unos medios de comunicación que te están machacando, que todo el mundo te ve como una asesina, debe ser un triunfo, evidentemente, poder ir a la comisaría con la cabeza bien alta. Pero como tú bien has dicho, eso es algo que no se le va a olvidar jamás, evidentemente, y que es muy difícil que no le persiga toda la vida. Y yo creo que hay un héroe en este caso que no hemos mencionado, no voy a mencionar el nombre porque no me parece adecuado, pero es el abogado de Dolores Vázquez, que creyó en ella en todo momento. Y eso es algo que le loa. O sea, no dejó en ningún momento de buscar la forma en que esta mujer, pues, primero no entrara en prisión, luego salir de prisión, es decir, creo que como profesional, o sea, no como profesional de derecho, sino como persona. Hizo un recurso de apelación muy bueno, y bueno, es que tener un buen abogado, un abogado que te crea. Claro, por eso a eso voy. Y que se preocupe por tu caso es muy importante. Sí, a mí me emociona mucho. Pues nos tenemos que ir, si es que el tiempo pasa volando. Gracias por todo, porque es increíble cómo nos aclaras las cosas. Yo creo que a la gente le habrá quedado claro todo lo que sucedió alrededor de este caso. Y la semana que viene más. Claro que sí. La semana que viene casi con palomitas, ya verás. Vamos a organizar una. Muchas gracias, José Carlos. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí otra semana más. Gracias por escucharnos. Gracias por aguantar hasta el final. Nunca lo digo, pero ahí detrás de esto, todas las cámaras, tal, está un señor que se llama Javier Sandoval, que nos aguanta hasta que acabamos, que realiza el programa. Gracias por estar ahí, Javi. Hasta el próximo día, amigos.